Capítulo 2, verso 14. Leemos la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Hebreos capítulo 2, verso 14. Leemos la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Amén. Vamos a sentarnos, amados hermanos. Razones de la encarnación del Hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Este es otro tema, otro mensaje temático. Bendito sea el Señor. La encarnación, sabemos que el Señor se encarnó. Amén. En el libro de Timoteo capítulo 3, verso 16, hay un himno que cantaba la iglesia al Señor Jesús. De hecho, el Señor Jesús era glorificado y adorado por la iglesia primitiva, por la iglesia apostólica. Recuerdo una expresión de, creo que fue Policarpo, en Esmirna. Cuando yo digo obispo no me refiero a la iglesia católica romana, porque hay gente que no comprende. La palabra obispo es bíblica. En Timoteo 3:1 lo dice: si alguno anhela obispado, que es presbítero, que es anciano, que es un pastor de la iglesia. El presbítero, el obispado o el obispo es el que está a cargo del cuidado de la iglesia, como dice la escritura. Si alguno no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Amén. De la asamblea de Dios en la cual Dios lo pone para ser responsable. Policarpo escribió, dice: a los santos amamos, pero al Señor Jesucristo adoramos. Amén. A Él lo adoramos, lo glorificamos, porque Él es Dios. Su deidad es evidente en las Escrituras. Juan el apóstol, que estuvo al lado de Él, aprendió de Él, y Él mismo le dijo a Juan que Él era el que estaba en el libro de Isaías capítulo 6, donde Isaías ve la visión: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo, dice la escritura. Los serafines volaban por encima de Él, y tan indignos se sentían los serafines que tenían 6 alas, con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían las piernas, y con 2 volaban, amados hermanos, porque ante Él somos indignos, hermanos, aún de levantar el rostro delante de Él. Bendito sea Jesús. Y decían: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y dice la escritura en el libro de Juan capítulo 12, creo que el verso 41 y 42, donde dice que en la misión que Dios le da a Isaías, y la Trinidad le da al Hijo de Dios en su encarnación, dice: ciegue los ojos de ellos, endurezca su corazón para que no se conviertan. Amén. Los que no se quieren convertir, el Señor les cierra los ojos. Los que no se quieren arrepentir, el Señor les endurece su corazón. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y el apóstol dice: esto dijo Isaías cuando vio su gloria, cuando vio la gloria de Jesús, del Hijo de Dios, preexistente. Amén. O sea que existía antes de encarnarse. Su inicio no fue cuando nació en este mundo, como lo dicen los arrianos, como lo dicen los unitarios, que no creen que Jesús es Dios, como lo dicen inclusive los mismos unicitarios. Jesús solo, que dicen que el Hijo de Dios surge cuando el Padre se encarna.
No, el Hijo de Dios es eterno, amados hermanos. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¡Aleluya! Él vino a este mundo, hermanos. Dios mismo, pero Dios Hijo. Y esta encarnación fue planeada desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Es más, la creación del hombre, hermanos, la caída del hombre, todo eso se supo desde antes de la fundación del mundo. Y el único camino para la salvación era a través de que Dios mismo se encarnara. Y Dios lo supo antes de crear el universo. Por eso dice la Escritura en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 20. Dice: fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas preciosas como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha. Dice, la versión griega dice, conocida de antemano desde antes de la fundación del mundo. La versión Reina Valera dice, predestinada desde antes de la fundación del mundo. O sea que Dios, en su plan eterno, en su pacto eterno de redención, amén, se planeó que el Hijo de Dios se encarnara y que fuese muerto en la cruz del Calvario y que su sangre fuese derramada. Bendito sea el Señor. Porque el propósito y la gracia de Dios provienen desde antes del origen del tiempo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9, dice la Escritura: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que es también suya, amén, de Jesús, que nos fue dada en Cristo Jesús. Y ahí dice la Escritura, antes de los tiempos de los siglos. Qué tremendo, ¿cierto, amados hermanos? Tito 1:2, pasa una página antes de Hebreos, dice la Escritura: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. O sea que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo planearon una creación y supieron que iban a pecar el hombre, planearon de que la redención iba a ser obtenida a través de la encarnación, amén, y que si Él se encarnaba, sabía de que el hombre lo iba a matar, amén, pero Dios canalizó ese mal para bien, bendito sea Jesús, porque así se obtuvo la justicia de Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Desde antes de la fundación del mundo. Qué tremendo, ¿cierto, amados hermanos? ¿Cuántos alabamos al Señor? Estoy hablando de las razones por las cuales el Hijo de Dios se encarnó. Amén. Primera razón, porque tenía que ser completamente hombre para sustituirnos en el castigo que merecíamos nosotros. Eso se le llama la doctrina de la expiación, que Él nos sustituye. Amén. Vaya al libro de Romanos capítulo 5, verso 8. Dice la Escritura: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa expresión no la sabemos. Lo que no entendemos, amados hermanos, es que ¿quiénes éramos nosotros? Nosotros estábamos caídos delante del juez del universo, merecíamos la condenación, éramos culpables. Esta palabra pecador es una palabra que Dios le atribuyó al ser humano como un hacedor de pecado, un hacedor de maldad. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y al ser pecador, determinado por Dios, porque eso lo dice Romanos capítulo 2, creo que 9, dice: encerró a todo el mundo bajo pecado. Es decir, como juez, Él dijo:
todo el mundo, todos son pecadores, todos son culpables, todos merecen la condenación eterna. Ahí es donde entra el Cordero de Dios, que Él viene a este mundo a morir por todos, en representación, en sustitución de todos. ¿Cuántos alabamos al Señor? Benditos. Por eso dice en Hebreos capítulo 2:9, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. O sea, se encarnó, pero fue hecho inferior, menor que los ángeles, aunque Él era y es y seguirá siendo igual al Padre, igual a Dios. Eso lo dice Filipenses 2:6. No estimó el ser igual a Dios. En su naturaleza el Hijo de Dios es igual al Padre, hermanos. Pero por su humanidad es inferior al Padre. ¿Sí me entiendes? Eso se llama subordinación funcional. Los testigos de Jehová dicen de que el Hijo es subordinado al Padre naturalmente, puesto que es la primera criatura. Y esa es la subordinación natural. No, eso es falso, eso es una herejía. Si el Hijo es inferior al Padre, lo es por su encarnación, por la función o rol que Él adquirió, pero por su naturaleza sigue siendo igual a Dios. Fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Ahora lo vemos ya resucitado, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Jesús experimentó la muerte por todos. ¿Cuántos alabamos al Señor? Solamente les hablo de la expiación, no les hablo de la propiciación. Propiciación es apaciguar la ira de Dios, cumplir la justicia de Dios. O sea, hay un requisito en la ley de Dios, en la justicia de Dios, donde dice alguien tiene que pagar por todos. ¿Sí? Y ese requisito tiene que llenar una medida. Y nadie podía llenar esa medida, pero Jesús la llenó y el Señor trajo satisfacción a la justicia de Dios. Dijo, está bien, pagó por todos. ¿Cuántos alabamos al Señor? Pero no les voy a hablar de eso, estoy hablando de la expiación, que Él nos sustituye, Él nos reemplaza. En el libro de Levíticos, y yo ya lo he predicado, pero no importa, hermano, vamos de nuevo. Levíticos 16, verso 20. Está un castigo que recibía el macho cabrío, que se llama el abandono. Verso 20 al 22. Levíticos 16, 20, 22 dice: cuando hubiere acabado de expiar el tabernáculo de reunión y el santuario, Aarón, el sumo sacerdote, hará el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de todos los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolas así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto hasta que se muera, porque en el desierto el macho cabrío no iba a vivir. No hay agua, no hay comida, el sol es fuerte. Amén. Las aves de rapiña que vuelan lo iban a ubicar cuando cayera, se lo iban a comer. Amén. Qué tremendo, ¿cierto, hermanos? El Señor Jesús representa este macho cabrío. Digo, este macho cabrío representa al Señor Jesús, porque el que le puso todos los pecados de nosotros al Hijo de Dios fue el Padre. En el libro de Isaías 53, 6 dice que nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pecando, ofendiendo a Dios en todas las épocas. Desde el principio, hermano, en todas las épocas le hemos fallado, pero Jehová cargó el pecado de todos nosotros en Él, se los puso literalmente. Y el que ha sentido un pecado
Y lo hemos sentido todos, porque todos le hemos fallado a Dios. Un pecado, cuando el Espíritu Santo está sobre uno, pesa y le duele. Se siente uno miserable. Se siente uno mal. Llora por ese cargo de culpabilidad. Solamente por un pecado, amados hermanos. Cuando el Espíritu Santo está en uno. Cuando el Espíritu Santo no está en uno, hermano, no le duele en nada al impío, al pecador. Y hasta duerme tranquilo. Pero un cristiano medio le falla a Dios, hermano, no duerme. Si tiene el Espíritu de Dios. Imagínense, hermanos, no el pecado, un solo pecado, sino miles de millones de pecados a la vez. Por eso la redención tenía que ser llevada a cabo por un ser ilimitado. No podía ser una criatura. Tenía que ser Dios humanado, bendito sea Jesús. Un hombre, porque fueron los hombres los que pecaron, que tenía que representarlos a todos, pero tenía que ser Dios con la capacidad de llevar todos los pecados. Este macho cabrío en el desierto, él no entendería. Me llevaron allá, me dijeron si él pudiese hablar, porque en cierta manera los animales hasta razonamiento tienen. Si no, mire la Biblia en Números capítulo 20 y pico, cuando el asna le habla a Balaam. Y el asna le dice, he estado tanto tiempo. O sea, como que le razonó. Entonces hablamos del macho cabrío. Si razonara y le diera a Dios habla, pero ahí me hablaron. Y me dejaron aquí tirado, abandonado, no sé para dónde ir, me voy a morir. Era un acto simbólico. Pero en Cristo Jesús no era simbólico, era literal. Tremendo, amados hermanos, sentir nuestras fornicaciones, adulterios, embriagueces, mentiras, odios, todo nuestro pecado, toda nuestra maldad. ¿Cuántos alabamos al Señor? Él la llevó, hermano. Por eso dice la Biblia que él era varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Cuántos alabamos al Señor? Por eso él dijo en la cruz del Calvario en Marcos 15:34, citando el Salmo 22:1, lo citó en arameo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa ¿por qué me has abandonado? Porque el padre abandona al hijo, así como el macho cabrío fue abandonado en el desierto. El padre abandona al hijo por un momento. Hermano, si el Hijo de Dios naturalmente siempre ha estado unido al Padre, nunca ha tenido un comienzo. Eso lo dice Hebreos 7:3, que no ha tenido comienzo de días. Naturalmente el Hijo siempre ha estado unido al Padre, porque Él dijo, yo y el Padre uno somos, la misma naturaleza. Amén. Y él dijo en Juan 14:10, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Qué tremendo, amados hermanos. Esos textos desbaratan las teorías de la procesión del Hijo, de la generación del Hijo, de la creación del Hijo, como dicen los arrianos. Amén. El Hijo siempre está unido al Padre. Pero el Padre se separa por un momento. ¿Por qué se separa el Padre? Porque cuando el Padre le va a poner los pecados al Hijo, el Padre no puede estar unido al Hijo, porque Dios es luz y en Él no hay tinieblas. El Hijo es el que los tiene que cargar, hermanos. Y aparte de ponérselo, lo castiga a Él. Y él experimenta el abandono de Dios. Fueron unos minutos, un tiempo en que lo abandona en la cruz. No sé exactamente, pero él padece de 12 a 3 de la tarde. Pero cuando él dice, ¿por qué me has abandonado? No se sabe cuánto tiempo, hermano, exactamente, pero representaba literalmente nuestra eternidad en el infierno. ¿Cuántos alabamos al Señor?
Segundo de Tesalonicenses 1:9 dice que los que se pierden sufrirán pena de eterna perdición, separados de Dios, su eterno poder. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Separados de Dios. Un hombre tenía que gustar la muerte por todos, para que por la gracia de Dios gustase. Cuando habla de gustar, habla de probar, experimentar la muerte, y muerte por todos. Muerte en griego es separación. Y Dios, el Hijo, se separó de Dios el Padre por un momento. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Fue un hombre quien trajo la condenación a todos los hombres. Y fue Adán. Adán trajo la condenación, es decir, él pecó y la condenación entró en el mundo. De la misma, porque la condenación, la muerte pasó a todos los hombres, dice en Romanos 5:12, por cuanto todos pecaron. Ahora, de la misma manera, un hombre tenía que traer la justificación, y entró al mundo la justificación. La justificación es el acto en que el juez determina quién es justo. Amén. La condenación es el acto del juez en que determina quién es culpable y se le delibera la sentencia. Romanos 5:18 dice así, que como por la transgresión de uno vino la condenación. Amén. A este mundo, a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice Romanos 5:12 y Romanos 3:23. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque Él nos hace justos delante del Padre. Qué tremendo, ¿cierto, amados hermanos? Qué bendición. Entonces, era necesaria la encarnación del Hijo de Dios para sustituirnos en la cruz del Calvario. ¿Cierto, amados hermanos? Era necesario que Él nos sustituyera. Segundo punto, era necesaria la encarnación para ser nuestro representante en obediencia a Dios. Romanos 5:19, por favor. Alabanzas a Jesús. Dice Romanos 5:19, ese paralelismo apocalíptico que hace el apóstol Pablo entre Adán, el primer hombre, y Jesús, el segundo Adán. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, o sea, Dios constituyó o estableció que eran culpables por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23 y Romanos 5:12. Así también por la obediencia de un hombre, los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de un hombre. Se requería que un hombre obedeciera a Dios en todo. Amén. Para que ese hombre muriese en la cruz y nos justificara delante del Padre. Qué tremendo, ¿cierto, hermanos? En el primer siglo, Ireneo, uno de los discípulos de la línea juanina o del apóstol Juan, fue discípulo de Policarpo. Ireneo escribió la teoría de la recapitulación. Dice que Jesús vivió, porque su salvación no es solamente en la cruz del Calvario, sino es también con su vida de obediencia, porque Él vivió por nosotros. Vivió como niño, amén, para representar a todos los niños. Vivió como joven para representar a todos los jóvenes. Vivió como adulto para representarnos a todos. Qué tremendo, ¿cierto, amados hermanos? Él obedeció al Padre en todo. Y si nosotros aparecemos justos delante del Padre y obedientes, es por la obediencia de Él.
Porque si por la desobediencia de un solo hombre los muchos fueron constituidos pecadores, por la obediencia de Jesús, todos los que hemos creído en Él seremos contados por justos, obedientes. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos. Ellos pecaron. ¿Sí? ¿Cómo fueron constituidos? Cuando pecaron. ¿Y cómo fuimos constituidos justos? Cuando pusimos nuestra fe en la sangre de Cristo, como dice Romanos 3, 24 y 25. Qué tremendo, ¿cierto, amados hermanos? Por la obediencia de uno. Él es el único que ha cumplido toda la palabra de Dios. Ningún ser humano la ha cumplido. Él es el cumplimiento de la ley. Él obedeció todos los mandamientos. Él guardó, dice, he guardado tu palabra. Qué tremendo, amados hermanos. Es a través de Él que podemos guardar la palabra, amados hermanos. Es a través de Él que podemos obedecer a Dios. No somos capaces nosotros. Siempre fallamos, siempre desobedecemos. Pero lo tenemos ahí al lado. Y venimos a Él y le decimos, ayúdenos a obedecer en esto. Y Él nos ayuda. Porque el que a mí viene, yo no le echo fuera. Qué precioso es el Señor, ¿cierto, hermanos? Él es el representante de obediencia ante Dios. Por uno, por la obediencia de uno. Qué tremendo, ¿cierto, amados hermanos? Por eso se constituyó el mediador entre Dios y el hombre. Porque dice en Ezequiel, busqué un hombre que hiciese vallado. Amén. En inglés dice que hiciese un gap, un intermediario. Un gap es como un puente. Amén. Que conectara a Dios con los hombres, pero no había ninguno. Amén. Pero cuando Jesús vive esta vida y muere en la cruz hasta el final, Dios lo halla. Ese es, porque obedeció a Dios en todo. Qué tremendo, hermano. No tenemos dos mediadores. María no es mediadora. Amén. Pedro, Juan, Santiago, los apóstoles no son mediadores. Dice Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y lo identifica y dice Jesucristo, hombre. ¿Y por qué? Porque Él se dio a sí mismo en rescate por todos. Qué tremendo, amados hermanos. Amén. Porque Él obedeció a Dios en todo. En todo obedeció. Su obediencia es perfecta, hermanos. Por eso, como mediador, como obedeció a Dios en todo, Él se compadece de nuestras debilidades. Amén. Como Él es nuestro representante de obediencia ante el Padre, Él intercede por nosotros. En Hebreos capítulo 2, del 17 al 18, mire, léanlo por favor. Dice que por lo cual debía el Salvador, el Redentor, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Él fue sin pecado, amados hermanos. Era necesario de que el Hijo de Dios se encarnara para, hermano, obedecer a Dios en todo y no pecar, no fallarle, pero hermano, estar sujeto a nuestras debilidades y ser tentado en todo, pero sin pecado. Amén. Por eso Él nos entiende, amados hermanos. Por eso nadie puede excusarse delante de Dios como algunos se excusan. No vuelvo a buscar de Dios, no vuelvo a la iglesia por esto y esto y esto y lo otro. No, hermanos. Él fue tentado en todos esos problemas, amados hermanos. Amén.
Porque hay gente que no quiere volver a consagrarse, no quiere volver a buscar de Dios, se apartan, se descarrían y dicen: es que no soy capaz. Amén. Y dicen: es que yo no soy hecho de la misma materia suya. Yo no sé, usted es algo especial, pero yo no soy capaz. Soy muy débil en esa área, en ese pecado, y siempre fallo. Déjame decirle que no tenemos excusa, porque Jesús fue hecho semejante a nosotros y fue tentado en todo eso, pero sin pecado. Y no tenemos excusa porque Él es poderoso en socorrernos. No tenemos excusa porque Él nos puede ayudar. Él le puede decir a usted: lo entiendo. Él le puede decir: déjame ayudarte, porque yo fui tentado en todo. Y yo sé. Qué tremendo, amados hermanos. Por eso nadie tiene excusa, hermanos. Por eso nadie puede decir: es que no soy capaz, por eso no busco de Dios, por eso no me congrego, no soy capaz, soy débil por la cerveza, soy débil por las mujeres, soy débil por el dinero, soy débil por el trabajo. No, hermano, por cualquier pecado que usted y yo nos justifiquemos para no buscar de Dios, para no arrepentirnos, hermano, no tendremos excusa, porque Él fue tentado en todo. ¿Y para qué? Para socorrernos. Para socorrernos. ¿Cuánto alabamos al Señor? Para socorrernos, dice la Biblia. Por cuanto padeció, siendo poderoso, para socorrer a los que son tentados. ¿En qué es tentado usted? Él también fue tentado. Si la Biblia dice que fue tentado en todo, Él también experimentó pasiones. Él experimentó, cuando me refiero a pasiones, me refiero a experimentó deseos. Amén. En todas las áreas. En sentimientos, en todas las áreas, pero sin pecado. Porque Él no se dio. Porque el pecado no pudo llegar a la voluntad de Él, hermano. Porque es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios peque. Por eso Él nunca iba a pecar, amados hermanos. Pero sí experimentó el hambre, la sed. Fue tentado por el diablo, hermanos. Amén. Inclusive el diablo lo tentó en la parte egolátrica, donde le dice, le muestra todos los reinos del mundo y la gloria, y se los doy. Hermano, experimentó ese deseo por el cual el apóstol Juan, los hijos de Zebedeo, hermanos, se peleaban entre ellos buscando esos primeros lugares para, hermano, y le ruegan a la mamá, y la mamá intercede, ruega, Señor, que mis dos hijos, uno se sienta a la derecha, otro a la izquierda, porque ese deseo de estar por encima de la gente, de creerse superior a la gente, él tuvo ese deseo, pero él dijo: no. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La gloria no es para el hombre, la gloria es para Dios. Él fue tentado en todo, amados hermanos. Qué tremendo, ¿cierto, amados hermanos? Bendito sea Jesús. Por eso nosotros somos inexcusables delante de Él. Por eso Él no justifica ningún pecado, porque Él los venció todos. Todas las tentaciones las venció, hermanos. Qué tremendo, ¿cierto? Por eso era necesario que Él se encarnara, para que Él experimentara todo. Lo uno, para ayudarnos a los que somos tentados. Lo otro, para dejarnos sin excusa delante de Él. Amén. ¿Y por qué? Porque si alguno dice: yo no soy capaz, no pude, le decir: nadie es capaz. Yo sí pude, pero yo le iba a ayudar. Amén. Por eso nadie puede, hermano, es que Pedro por eso lloró amargamente, porque el Señor le dijo: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y él dice: no, Señor, si yo estoy dispuesto a morir, ir a la cárcel contigo, no. Y ese: Pedro, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. ¿Sí ve? O sea, y después de que lo negó,
se quedó sin palabras y empezó a llorar. No tenía excusa delante de él, porque él quiso ayudarlo, pero Pedro se las creyó. Él es poderoso para ayudarnos, amados hermanos. Por eso él está ante el Padre. Y por eso tenía que ser hombre, porque entiende nuestras debilidades y nos representa ante Dios. Pero a la vez tenía que ser Dios, porque un ser ilimitado es el único que es capaz de estar en todos lados a la vez. Eso se llama la omnipresencia. Omni es todo, presencia, su presencia en todo lugar. Y por eso Él entiende, amados hermanos. Es que es más, Él se mete a nuestros pensamientos, a nuestro corazón. Entiende lo que sentimos, amados hermanos. Por eso uno no lo puede engañar a Él. Por eso cuando uno se está pecando, uy, Padre, es cierto que Él está en mí. Y Él se da cuenta, ay Señor, perdóname, saca eso. Y Él lo ayuda. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Él es poderoso. Poderoso, por eso, ¿por qué? Porque Él es Dios. Y Él puede oír las oraciones, los ruegos, la humillación de millones de seres humanos que están rogándole y pidiéndole a Él, ayúdame, Señor Jesús. Y Él nos ayuda a todos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo. Y dice que traspasó los cielos. Y dice que entró al lugar santísimo, no por la sangre de corderos o de machos cabríos, sino con su propia sangre. Y dice que se presentó ante Dios por nosotros. ¿Qué dirán los unicitarios? El Hijo se presentó ante el Padre. Qué tremendo. Qué precioso, ¿cierto, amados hermanos? La tercera razón, se me está pasando el tiempo y hay varios puntos. Si Él es nuestro representante de obediencia ante Dios, amén, o sea, no tenemos excusa, y Él nos puede ayudar o quedamos inexcusables delante de Dios. Él también se encarnó para ser el modelo de vida, amén, de todos los seres humanos. Por eso dice en Juan 1:2:6, primera de Juan 2:6, dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, o debe vivir como Él vivió. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Mire, amados hermanos, el pecado, el ser humano fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, pero el pecado distorsionó esa semejanza de Dios. Ya no somos semejantes a Dios por nuestro pecado. Pero Dios, con la redención, con Jesús, entonces el Padre, amén, nos restaura esa semejanza. Qué tremendo, ¿cierto, hermanos? Y por eso nos está transformando a la imagen de un modelo. Así como el Señor le dijo a Jeremías, desciende a la casa del alfarero y allí se te dirá palabra de Jehová. Y descendí y vi al alfarero que estaba en la rueda moldeando un vaso de barro. Obviamente el alfarero estaba moldeándolo, pero él tenía un modelo en mente, o lo podría tener visualmente al frente y le estaba dando la misma forma. No se dejó moldear, agarró la masa e hizo otra vasija. Y el Señor dice, vosotros, casa de Israel, sois barro en mis manos. El pueblo de Dios somos barro en las manos del alfarero, del Señor, del Padre, quien nos está transformando y moldeando a la imagen de su Hijo. Eso dice Romanos capítulo 3, 8, 29, porque a los que antes conoció también los predestinó. Ese es el destino, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, para que nosotros vivamos como Él vivió, nos comportemos como Él se comportó, para que hablemos como Él habló,
para que reaccionemos como Él reaccionaba ante cualquier circunstancia, para que nos vistamos como Él se vistió, para que, hermano, para ser como Él. Aleluya. ¿Cuántos alabamos al Señor? Cristo es nuestro ejemplo de cómo debemos vivir en esta tierra, cómo nos debemos de entretener en esta tierra. Porque es que hay mucho cristianito, hermano, que como no tiene a Cristo de modelo, Cristo no es su Salvador, y de por sí no están regenerados, de por sí no están justificados, se entretienen como les da la gana. Por eso el domingo después de culto, ellos salen en grupito y se van por allá para sus casas a ver películas, hermano, con teatros en casa y a comer, y luego empiezan a recochar parejas, y son personas casadas, hermano, con sus parejas, sus esposas. Luego después resultan en adulterio, hermano, intercambiándose las parejas. ¿Y por qué? Porque el modelo a seguir de ellos no es Jesús. Ellos no se entretienen como Jesús se entretuvo en este mundo. ¿Y por qué? Porque no le conocen. Amén. Porque no saben guardar distancias. Porque no saben, hermano, discernir entre lo santo y lo profano. Para ellos todo está bien. Qué tremendo, hermanos. Todo, inclusive el pecado, la maldad. Amén. Eso no quiere decir de que uno no puede integrarse, pero uno debe saber qué es lo que va a haber. En el Salmo capítulo 11 hay un salmo, el 101, perdón. Dice: no pondré cosa injusta delante de mis ojos. Hasta en eso no debe tener en cuenta eso, hermano, porque el Señor no puso cosa injusta delante de sus ojos. Él es mi modelo de vida. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Es más, Cristo es nuestro ejemplo de cómo debemos reaccionar ante las agresiones o las injusticias. Por eso Pedro utilizó la figura del Señor Jesús para decirle a los criados cómo se deben comportar ante una agresión, ante una injusticia. Y dice en Primera de Pedro capítulo 2, verso 18: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y ese respeto no solamente a los buenos y afables, sino también respeto a los difíciles de soportar. Tremendo, hermanos. Amén. Pues lo digo porque yo tuve una jefa que, hermano, eso era con groserías para todos lados, hermano. Esas le salían de la boca estrellas, cucarachas, relámpagos, sapos. Terrible, hermano. Y sin embargo, la Escritura dice: uno debe respetar. Oiga, no es fácil, hermano, tener una autoridad por encima de uno que haga eso, y uno tiene que respetar, porque la Biblia lo dice. A los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. O sea que Dios aprueba a aquel que sufre molestias, padeciendo injustamente por esos jefes difíciles de soportar. Y el verso 20 dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno y sufrís, y lo soportáis. Qué tremendo, usted hace lo bueno y sufre y lo tratan a uno mal, esto, y uno lo soporta, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es tremendo, amados hermanos. Amén. Yo por ahí vi un cantante, hermano, de que en todas las circunstancias dice alaba, alaba, en todas las circunstancias alaba. Y ese mismo cantante lo invitaron a predicar a un concierto para cantar en cierto lugar, y resulta de que no vendieron las boletas y vino poca gente. Entonces él pasó a la tarima y él se enojó y le pide disculpas a la gente y dice: el problema no es con ustedes, sino con los organizadores, porque hemos quedado en un plan y ellos no cumplieron, entonces no voy a cantar. Y la gente le dice: al menos una que cante. Estoy hablando de unos cristianos.
Amén. Entonces, alguien empezó a decir, si no se venden las taquillas, alaba. Si no se recoge el dinero expectado, alaba. ¿Cierto que sí, amados hermanos? Entonces aparece otro justificando. No, pero es que no es justo porque él le prometieron, él invirtió tanto y eso está bien hecho. Esa es la justicia del hombre, pero no es la justicia de Dios. Porque en la justicia de Dios no se debe pagar mal por mal. Si al menos hubiese cantado una, dos o tres por amor a esas almas y luego se despide y que Dios les dé el pago a ellos, ellos tendrán un gran problema con Dios. Amén. Pero uno tiene que ser no como el hombre, sino como Jesús. Mira, él lo dice, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es aprobado delante de Dios. Amén. Porque aparentemente ante la justicia del hombre dice, no, está bien, ¿cómo se la van a hacer? ¿Cierto que sí? Y él también tiene sus derechos, tiene su dignidad y ante un juez en una justicia, hermano, el juez va a determinar, hizo lo correcto, porque los otros no cumplieron con el contrato. Está bien, lo avalamos. Ay, ganamos el juicio, ganamos. Pero delante de Dios no es aprobado. Aquí lo que importa es delante de Dios, no de los hombres. ¿Y por qué no es aprobado? Porque hubo uno que recibió injusticias. Amén. Y él soportó y fue aprobado delante. Verso 21. Pues para esto fuiste llamados, siervos, que tienen patrones difíciles de soportar. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. Y pone el ejemplo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Mira, hermano, si nosotros hubiésemos estado allá y mientras le estaban ofendiendo, a uno le da rabia, a uno le da ira, ¿cierto que sí? Si Juan se ofendió porque los samaritanos no lo dejaron pasar por ese lugar ni que él predicara, y Juan le dio tanta rabia, es que esta gente que creen, no ven que es el creador, ¿cómo lo van a menospreciar? Uy, Señor, permítanos orar que descienda fuego del cielo y los consuma a todos. ¿Cierto que sí? Si hubiéramos estado nosotros los santanderianos allá, lo hubiéramos también hecho. Sí, Señor, perversos, malos, no dejaron pasar al Señor, que caiga fuego, que los consuma. ¿Cierto que sí? Nosotros hubiéramos hecho lo mismo, ¿cierto que sí? Es más, si nosotros hubiésemos estado frente, hermano, a la pasión de Cristo cuando lo están azotando, nosotros le hubiéramos dicho al Señor, y Señor, no se deje, diga una palabra y que le caigan las manos a estos impíos. ¿Cierto que sí, amados hermanos? Cuando lo están abofeteando, le están, hermano, Señor, no, porque usted solamente diga una palabra y se van a volver polvo y ceniza. ¿Cierto que sí? Así actuamos nosotros. Porque esa es la medida de nuestra justicia. Pero la de Dios es diferente. Porque hay un modelo que debemos seguir y es el Señor. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba. Él no es como los políticos que cuando los agarran sin papeles, borrachos manejando, usted no sabe quién soy yo. No, el Señor ni amenazaba, se quedó callado, sino que en su corazón encomendaba la causa al que juzga justamente. Qué tremendo. El modelo a seguir no es un pastor. Amén. El modelo a seguir es el Señor Jesús. Nosotros fallamos, amados hermanos. Nosotros estamos llenos de errores, de imperfecciones. Por eso no debemos actuar como actúan los hombres.
A mí un pastor nos decía, no, yo soy manso pero no menso, no me las dejo y aquí que allá. Y no es así, hermanos. Tiene que uno esperar en Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos alabamos a Jesús? Amén. Él es el modelo a seguir, amados hermanos. En justicia Él es el modelo a seguir. En santidad es Él el modelo a seguir. Sed santos como yo soy santo. En pureza Él es el modelo a seguir. Si alguno tiene esperanza, se purifica a sí mismo, así como Él es puro, dice la Escritura. Nosotros alabamos al Señor. Él es nuestro modelo a seguir. Es más, es el modelo a seguir en perseverancia ante la oposición, ante el pecado. Hebreos 12 del 2 al 3 dice: puesto los ojos en el Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Él sufrió una contradicción de pecadores, hermano. Increíble. ¿Cierto que sí, amados hermanos? Él sufrió lo oprobio, lo menospreció. Él sufrió la cruz, encomendando todo a aquel que juzga todas las cosas. Por eso dice la Biblia: pongan los ojos en Él. Amén. Pongan los ojos en Él, no en el pastor, porque es que gente dice: no, el pastor tal, el reverendo tal, él hace así, él hace así. No, no es como Él lo haga, es como el Señor lo hizo. Él es nuestro modelo a seguir, no el reverendo tal, no el presidente tal, no el supervisor tal. No, es el Señor Jesús. Porque, hermano, la salvación no viene del hombre, como lo decía el hermano José. Hermano, la denominación no salva, la iglesia no salva. Por eso nosotros, Movimiento Misionero Mundial, no nos podemos aquí llenarnos de la boca grande que somos los únicos. No, el que salva es el Señor Jesús. El modelo a seguir es el Señor Jesús. Los hombres pasan y se equivocan. Algunos, hermanos, triunfan entrando en humildad, en sencillez, en irreprensibilidad delante de Dios, pero otros caen. Porque el único modelo es el Señor. Qué precioso, ¿cierto, hermanos? Por eso uno pone la mirada en el Señor, amados hermanos. Esos pastores que se esfuerzan para presentarse delante de los hombres aprobados, para que los hombres los sigan a ellos, preparan hasta las iglesias para que cuando ellos se dividan, hermanos, las iglesias los sigan a ellos. Están caídos de la gracia, no han puesto la mirada en el Señor, ni le han predicado al pueblo que pongan la mirada en el Señor. ¿Y por qué? Porque quieren usar el pueblo para su propio beneficio, quieren sacarle la plata. Por eso, iglesia, y usted, hermano y hermana, se congrega en una iglesia donde su pastor procura limpiar su testimonio, procura aparecer justo y santo, procura ganarse su corazón, está caído. Porque la función de un pastor no es ganarse el corazón para el hombre. Eso lo hizo Absalón. Hermano, quiso ganarse el corazón del pueblo. ¿Y para qué? Para que lo siguieran a él. El predicador debe buscar la gloria de Él. Es más, ni siquiera el Espíritu Santo se glorifica a sí mismo. La Biblia dice que el Espíritu me glorificará. Qué tremendo, amados hermanos. ¿Cuánto alabamos al Señor? El Espíritu Santo no glorifica ministerios, por mucha trayectoria que tengan. Porque hay gente que defiende hombres. Uy, hermano, pero es que usted no sabe la historia. Usted conoce es la gloria, pero no conoce la historia. Ese hombre se ha forzado, ese hombre ha hecho esto, ese hombre ha hecho lo otro. Sí, amados hermanos, pudo haber hecho mucho para Dios, pero si al final pecó, le falló y no se quiere arrepentir, usted no sea idólatra. Ponga la mirada en el Señor y sígalo a Él, porque ese hombre va para el infierno si no se arrepiente. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Él es nuestro ejemplo en todo. Cristo es nuestro ejemplo. Amén. Por eso Pablo lo tenía él de ejemplo, como siervo de Dios. Y por eso él estaba dispuesto a morir. En Hechos 20, cuando se despide la iglesia de Mileto, dice:
No estimo preciosa mi vida. Amén. No la estimo preciosa mi vida, con tal de que acabe el ministerio con el cual fui llamado. Por eso no le presto atención a las tribulaciones que el Espíritu me muestra por donde quiera que vaya, dijo Pablo. El Espíritu me muestra, pero de nada hago caso. No le hago caso a esas tribulaciones. Y no estimo preciosa mi vida. ¿Por qué? Porque él tenía a alguien de ejemplo, que no menospreció lo propio, que menospreció los problemas, las tribulaciones. Amén. En Filipenses 3. Vaya a Filipenses, por favor. Ya estoy terminando. Filipenses 3, verso 8, dice Pablo: Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. O sea, él era el objeto de su amor, por el amor del cual lo he perdido todo. Es que perderlo todo por Cristo vale la pena, hermanos. Pero perderlo por un hombre, perderlo por una mujer, perderlo todo por alguien que no vale la pena, hermano, eso es insignificante. Pero perderlo todo por Cristo, uy, eso tiene gran ganancia. Lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él es mi premio. Amén. Él lo es todo. Y luego más adelante en el verso 10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección, a fin de participar de sus padecimientos. Tremendo, ¿cierto? Participar de sus padecimientos. Y él mismo lo dijo: mire, yo tengo las marcas del Señor Jesús en mis espaldas, hermano. Porque fue azotado varias veces. Y cuando lo azotaban, él no renegaba. ¿Sabe por qué? Porque su modelo era Jesús, quien también fue azotado, quien también fue menospreciado. Por eso cuando nos menosprecie, cuando nos insulte, acordémonos de él, considerarlo a él, para participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él, aún en su muerte. Qué tremendo, ¿cierto, amados hermanos? ¿Cierto que nos falta mucho nosotros para ser verdaderos cristianos, como dice la Escritura? Amén. Porque los siervos de Dios de hoy en día, hermano, los invitan para una campaña y exigen, están igual que Luis Miguel, que viene para acá, para Colombia, y exigió como 300 toallas de cierta textura, de cierto color, como ciertas docenas de jabones de ciertos colores, y hermano, y alfombras de ciertos colores, comida de cierta así hay muchos predicadores, hermano. Y si no le dan esa toalla, uy, qué tribulación. Y si no la ponen en un hotel 5 estrellas al apóstol, hermano, él después lo va a testificar: fui atribulado, se me levantó el diablo. Señor bendito. Dijo el apóstol, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Qué diferencia tan abismal de la que hay hoy en día de los supuestos siervos de Dios y de los verdaderos escritos en la palabra, y de nosotros, porque nos falta mucho llegar a ese ejemplo. Amén. Termino. Cuarto punto: Cristo tenía que ser completamente hombre para cumplir el propósito original de la creación. En la creación el Señor dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Naturalmente el hombre conserva la imagen de Dios, pero espiritualmente la semejanza de Dios está distorsionada. Por eso el Espíritu Santo nos está transformando a la semejanza de su Hijo, y pronto vamos a ser semejantes a Él. ¿Cierto que sí? La Biblia lo dice:
ahora somos hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, dice 1 Juan 3:1, que nos ha llamado, nos ha dado el título de ser llamados hijos de Dios. Pero el mundo no nos conoce, como tampoco Él lo conoció. Pero cuando Él venga, dice el apóstol Juan, amén, cuando Él venga seremos semejantes al Altísimo, al Dios Todopoderoso. Seremos semejantes a Jesús. Aleluya. Precioso, ¿cierto, hermanos? Amén. Ese fue el propósito de Dios en la creación, de que los seres humanos fuéramos semejantes a Él. Pero por el pecado no somos semejantes a Él. No puede un adúltero, un borracho, un mentiroso decir que soy semejante a Él, porque Él no mintió, Él no se emborrachó, Él no pecó. ¿Cuántos alabamos al Señor? Pero pronto vamos a ser semejantes a Él. Él nos está transformando a través de la palabra. Cuando venimos nos habla y hay cosas que nos duelen, pero si venimos a la rodilla le decimos: Señor, cámbiame en eso. Es cierto, no es fácil, pero tú me puedes ayudar. Él lo va a hacer y nos va a cambiar, nos va a moldear a su imagen. Nos está transformando poco a poco, pero llegará un día cuando suene la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán y nosotros seremos en un abrir y cerrar de ojos transformados a su imagen y a su semejanza. Por eso se requería que Él se encarnara. Amén. Para ser, hermano, el patrón de la resurrección. Colosenses 1:18 dice: para que en todo Él tenga la preeminencia. Él que es la cabeza de la iglesia. Él que es el primogénito de entre los muertos. Qué tremendo, hermanos. La palabra primogénito habla del primero, que el prototokos, el primero. Proto es primero en griego, tocó surgir, el primero que surge de entre los muertos. Amén. Y si dice que Él es el primero, detrás de Él vienen muchos. 1 Corintios 15:23 dice que primero las primicias, Cristo Jesús, en la resurrección de los muertos. Y en 1 Corintios 15:49 dice: así como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. Porque el primer hombre fue hecho de la tierra, el segundo es de espíritu, viene del cielo, y es Jesús. Se requería que Él viniese a este mundo, amados hermanos. Amén. Se siembran de debilidad, se cosecha poder. Se siembra en deshonra, se cosecha en honra, en gloria. O sea que se va a resucitar en gloria, en poder, en honra, semejante al cuerpo de Él. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Qué tremendo, ¿cierto? El Señor le dijo a Adán y Eva: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias de la tierra. Pero él pecó, falló. Amén. Y por eso no se enseñorea de la tierra. ¿Quién se enseñorea de la tierra y se enseñorea de la tierra? El diablo. Una tentación dice: y a quien quiero lo doy, porque a mí me ha sido dada la gloria del mundo. Él es el Dios de este siglo. Él es el príncipe de este mundo. Amén. Pero Jesús, como hombre, lo venció en la cruz del Calvario. No fue como Dios. Como Dios lo puede aplastar, hermano, si quería. Amén. Pero el diablo lo hubiera amenazado: ah, usted me aplasta, y se vuelve injusto y deja de ser Dios. ¿Sí me entiende? Porque no me has dado oportunidad de mi defensa.
Todo este tiempo que el diablo Dios le ha dado es tiempo donde Dios le está probando al diablo de que en él ya no hay remedio, no hay nada que hacer. ¿Se da cuenta, amados hermanos? Porque si el Señor lo hubiera aplastado desde un principio, hubiese parecido injusto. No me dio oportunidad. Mire, se le ha dado y toda la maldad que ha hecho. Amén. Entonces, ¿cómo lo iba a vencer? Lo iba a vencer a través de un hombre. Así como él venció a un hombre, ahora vino el representante de nosotros y lo venció. Hermano, trató de hacerlo caer en pecado y él no se dio como hombre, apelando al Espíritu de Dios que lo ungió. Pero nosotros no tenemos excusa. Y aún ahí en la cruz del Calvario, desciende y sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios. Cho diablo mentiroso. Y él no descendió, resistió el pecado hasta la muerte. Y lo venció, como leímos al principio el texto. Por medio de la muerte venció el que tenía el imperio de la muerte. Amén. Y se levantó de entre los muertos como Señor. Por eso Dios el Padre lo hizo Señor. En Hechos 2, Pedro está predicándole a la multitud: a que ustedes rechazaron y mataron, a el Padre Dios le levantó de entre los muertos, dice, y lo levantó como príncipe y salvador, y le ha hecho Señor, dice la Escritura. Estoy hablando de la parte humana, porque su parte divina siempre ha sido Señor. Hebreos 1:10, y en el principio, oh Señor, tú hiciste los cielos, fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Pero como hombre, Él logró convertirse en Señor de este planeta Tierra. ¡Qué tremendo!, ¿cierto, hermano? ¿Para qué? Para cumplir el propósito original de la creación: fructificar, multiplicar y señorear la tierra. Por eso Cristo pronto va a venir, amados hermanos. ¿Para qué? Para señorear la tierra, para gobernar la tierra por 1000 años. Y por eso Él está haciendo hijos e hijas espirituales. Nos manda a todas las naciones a ser discípulos. No a llenar las iglesias, como muchos. Uy, tienen que llenar este lugar, tienen que traer gente a este lugar. No. La misión es hacer discípulos que sean semejantes a Él. ¿Qué le sirve tener una congregación llena de puros cabros, hermano, que se parecen más al diablo que al mismo Señor? Sí, hermano. Es que lo más importante es que las hermanas todas estén sin maquillaje, tengan cabello largo y falda larga, porque eso es lo que es santidad. ¿Y de adentro qué? Y el corazón lleno de envidia, de odio, de orgullo, de mentiras, de blasfemia, de pornografía, de adulterio. ¿Qué? No se parecen al Señor. Amén. Y no es que esté en contra de la santidad externa. No, hermano, es que el que se parece al Señor se parece de adentro para afuera. Afuera exterioriza lo que hay adentro. Y es santo por dentro y santo por fuera. Alabamos al Señor. Porque convenía, dice Hebreos 2:10, a aquel por cuya causa son todas las cosas. Él creó todos los cielos y la tierra, por quien todas las cosas subsisten. Él mantiene todas las cosas, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Cuántos alabamos al Señor? Cuando Cristo venga por segunda vez, viene a sojuzgar la tierra y a enseñorearla. Por eso el mundo, estoy hablando de la naturaleza, está esperando eso. Que venga, amén, el que representa a Dios. Que venga un ser humano que represente a Dios, que gobierne esta tierra. Y estamos hablando de Jesús. En Romanos 8:19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, para que se enseñoreen en la tierra. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Amén. Mire esa corrupción que los progresistas dicen y tanto hablan. Contra de la corrupción. La izquierda, que está más podrida que el mismo infierno.
Amén. Ay, que la corrupción, que la corrupción. Mire, esta corrupción no la va a quitar la izquierda ni la derecha. Dice la Biblia claramente que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Por quién? Por Jesús. Mientras el hombre esté en la tierra, hermano, habrá corrupción. Esos progres que dicen que ellos sí son incorruptibles, que no tienen corrupción, son los más corruptos. Moralmente son los que apoyan el aborto, los que apoyan la legalización de la marihuana, son los que justifican a los asesinos, a los violadores, son los más perversos del mundo y dice que son libres de corrupción. Dice la Biblia, prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Pero yo le digo a los cristianos que se identifican con los progres, sean sinceros, si usted se identifica con ellos, pues agarre la banderita pro gay, agarre la banderita pro marihuana, agarre la banderita pro aborto, pro eutanasia, agarre la banderita pro Dios y no sea hipócrita. No, pastor, no, yo no voy a ese extremo. Entonces agarre esto y viva para Dios. Y deje de andar politiqueando. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando Él venga. Ay, qué bendición, ¿cierto, hermanos? Vamos a ponernos en pie. Todos alabamos al Señor. Qué precioso es el Señor, ¿cierto, hermanos? Qué precioso es el Señor. Pronto viene el Cordero. Amén. Pronto nos va a cambiar. Pronto va a cambiar este mundo, hermanos. Que nos ayude el Señor a ser como Él.